Hoy te voy a contar todo lo que no sabes del caso de Yannick Sinner, el caso que causó un terremoto en el circuito ATP. Sinner es culpable, inocente, la sanción fue justa, benevolente, la cronología del caso, la opinión de otros tenistas, todo te lo cuento en este nuevo video. En el mes de febrero de este año se causó un verdadero terremoto en el circuito ATP, ya que Yannick Sinner anunció que mediante un acuerdo con el AMA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, se aceptó una sanción de 3 meses, que iba a ser febrero, marzo y abril de este año, en los cuales el número 1 del mundo no iba a poder competir en ningún torneo ATP. Esto hizo que el italiano se haya perdido los torneos de Miami, Indian Wells, y que probablemente su regreso al circuito sea para la gira Arcilla previa a Roland Garros, que incluye los torneos de Roma, Montecarlo, Madrid y el propio Roland Garros. ¿Cómo nace este caso? Bueno, habría que retroceder 12 meses hasta el Indian Wells del año pasado, el 2024, en donde Sinner dio positivo por una sustancia que se llama clostebol, que es un esteroide anabolizante que sirve para cicatrizar heridas, y la sustancia que se encontró fue más o menos la billonésima parte de un gramo en su cuerpo. Es decir, más o menos queda claro que la sustancia entró a su cuerpo de forma involuntaria, porque mediante esa cantidad no se puede sacar ventaja en el rendimiento deportivo, pero claramente hubo una negligencia por parte del número 1 del mundo que lo llevó a tener la sanción que hoy tiene. Evidentemente, Sinner perdió el dinero y los puntos obtenidos durante ese Indian Wells, en el cual llegó hasta las semifinales, pero el tema es que la sanción se dio a conocer mucho tiempo después y el informe de la ITIA, que es la Agencia de Integridad del Tenis Mundial, también. Entonces ahí se empieza a especular que el ATP de cierta manera encubrió el caso de Sinner. ¿Por qué es que el clostebol se considera una sustancia amenazante para el circuito ATP? Está comprobado que esta sustancia puede aumentar la fuerza, la masa muscular, la capacidad de recuperación después de hacer ejercicio físico, y también puede aumentar los glóbulos rojos. Entonces, claramente es una sustancia que genera ventaja deportiva y que es sancionable por cualquier agencia mundial antidopaje, ¿no? Como fue este caso. A partir de ahí, que el caso todavía no era público, se empezó a ver una actitud sospechosa en las inscripciones de los torneos de Sinner, ¿no? Se dice que se le deshabilitó para jugar en Montecarlo y consiguió un permiso al final para jugarlo, pero después se bajó del Masters 1000 de Roma, puso en duda su participación en Roland Garros y se bajó de los Juegos Olímpicos, que es uno de los torneos más importantes del circuito y que se juega cada 4 años, alegando que tenía un problema en las amígdalas, un dolor de garganta, pero creo que cualquier tenista acudiría a este torneo por un dolor de garganta, ¿no? Lo más probable, en mi opinión, es que esa retirada de los Juegos Olímpicos del año pasado en París haya tenido que ver con el tema que estaba atravesando con la agencia antidopaje, ¿no? En agosto del año pasado, la ITIA, que es esta agencia de integridad del tenis mundial, dejó exonerado a Sinner de cualquier problema y en un informe de más de 30 páginas explicó cómo es que había llegado esa sustancia a su cuerpo y se pudo comprobar. Por más que parece poco creíble la historia, finalmente por ver la cantidad de sustancia que tenía Sinner en el cuerpo termina siendo bastante racional la explicación, y es que su preparador físico, Giacomo Naldi, durante esos días en Indian Wells había tenido un corte en el dedo, y es un corte que se puede verificar porque si ves el box de Sinner en sus partidos contra Jan-Lennard Struff, me parece, se puede ver a su entrenador con una curita en el dedo. Entonces, este entrenador compró esta medicina que contenía clostebol y estuvo haciéndole masajes a Sinner en los pies debido a los callos que tenía durante esa semana de torneo, ¿no? Entonces, eso hizo que al no usar guantes y al mezclar los aceites con esta crema que contenía la sustancia, Sinner dé positivo en la prueba de clostebol, ¿no? Por más que parezca poco creíble, que se haya encontrado una fracción tan mínima en el cuerpo de Sinner hizo que la ITIA determine que el caso es anulado, ¿no? El tema es que la Agencia Mundial Antidopaje, que es el AMA, no estuvo de acuerdo con la resolución de la ITIA y la apeló, y fue por eso que el AMA tuvo que hablar directamente con Sinner y ahí llegaron a un acuerdo para que la sanción sea tan solo por 3 meses, y fue muy tensa la etapa en la cual el AMA interpeló a la ITIA porque se
se suponía que la sanción que le iban a dar a Sinner iba a ser como se le han dado a otros tenistas de 1 o 2 años, ¿no? Entonces ha habido una molestia bastante grande en el circuito porque han considerado que el trato hacia Sinner ha sido bastante benevolente. Y este caso no solo rebotó a Sinner, no solo le rebotó a Sinner, sino le rebotó a su entrenador, a Darren Cahill, que es uno de los entrenadores más reconocidos de la historia del circuito ATP y WTA, y que en sus filas pasaron Andrea Agassi y Simona Halep, quienes dieron positivos de dopaje durante los meses que entrenaron con él, ¿no? Entonces, puede ser una coincidencia o no, pero algún descuido puede haber tenido Cahill para que 3 de sus entrenados, de sus dirigidos, den positivo en sustancias distintas, ¿no? La resolución del caso, de la sanción de 3 meses, generó una revuelta enorme en el circuito, en el cual muchísimos jugadores se quejaron a través de sus redes sociales. Un ejemplo es Denis Shapovalov, que puso en su Twitter que se aplican diferentes reglas para diferentes jugadores. Luca Puig puso otro tweet que me pareció interesante, que manifiesta que no es justo que hayan jugadores que se les sancione simplemente por no acudir a las pruebas de dopaje sin incluso dar positivo, y a Sinner se le da una sanción tan leve. Kyrgios, que nunca está exento de la polémica, también se pronunció del caso. Wawrinka, Liam Brody, o sea que hubo una disconformidad bastante general en caso al caso del dopaje de Sinner, ¿no? Y mi opinión es que, si bien me parece exagerado sancionar a un jugador por tener una billonésima parte de 1 gramo en el cuerpo de una sustancia prohibida, sí me parece injusto que haya diferencia de trato según el ranking del tenista, ¿no? Evidentemente, para el ATP no es favorable que Sinner tenga una sanción que le impida jugar, porque los torneos se vuelven menos atractivos y porque el circuito necesita a Sinner, pero tampoco es justo para los jugadores que recibieron una sanción amplia, como fue el caso de, por ejemplo, Nicolás Jarry, por tener una sustancia parecida del mismo grado, digamos, de la que tuvo Sinner, y que terminen perdiendo todo su ranking, todos sus puntos, y tengan prácticamente que empezar de cero, cuando Sinner va a recibir una sanción de simplemente 3 meses, que le afectó en 2 torneos en los cuales ni siquiera obtuvo sus mejores resultados el año pasado, y que va a volver casi como número 1 del mundo y como si nada hubiese pasado a la gira García, ¿no? Entonces, me interesa saber qué piensan del caso Sinner. Me interesa también que me pongan si ha quedado claro, si hay alguna duda más por resolver. Y me importa bastante que se suscriban al canal para seguir creciendo. Les mando un abrazo enorme.